Veamos y analicemos algunas narraciones en las cuales Yehoshua afirma ser discípulo de Yohanan. Comencemos analizando el contexto de fuente y medio. En Mateo capítulo 18 se registra que los discípulos de Yehoshua preguntaron: ¿quién piensas que es mayor en el Malhut Shamaim? Yehoshua llamó entre ellos a un discípulo que es escrito como Na'ar Katan, un jovencito, una persona de corta edad. Lo puso entre ellos, entre los discípulos y Rabbi Yehoshua, y dijo: si no se vuelven para ser como este joven, no podrán entrar en el Malhut Shamaim. Entonces dijo: Amekabel Na'ar Ehad Kaseh al Shimi, Mekabel Oti. El que reciba a un joven como este, en mi nombre, a mí me recibe. Algo similar se registró también en el mismo libro, Mateo, capítulo 25, verso 40. En verdad les digo que, en cuanto lo hicieron a uno de estos, los más pequeños, a mí lo hicieron. El mensaje hasta ahora es muy claro. El enviado es como el que lo envió, o el enviado representa al que lo envió, y de esto hablamos en lecciones previas. Así está registrado en el tratado talmúdico Berajot, en la Mishnah 5.5. Shelujo shel Adam kemotó. El enviado es como el que lo envió. O sea, hay una fuente y hay un medio, o medios. Los medios representan la fuente. No son la fuente, pero representan la fuente. Están en lugar de la fuente. Aceptar o rechazar el medio es equivalente de aceptar o rechazar a la fuente. Esto es lo que quiere decir los textos que leímos. El que recibe a un joven como este en mi nombre, a mí me recibe. El que dice, lo que le hicieron a uno de estos, los más pequeños, mis discípulos, a mí me lo hicieron. El mensaje es muy claro. Recibir a un discípulo de Yehoshua es recibir a Yehoshua. Pero Yehoshua intensifica esta cadena o esta conexión de medio y fuente. La intensifica un poco más. Leamos, por ejemplo, Marcos 9:37. Dice el texto: el que reciba a un joven como este en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe solo a mí, sino a aquel que me envió. Se está intensificando un poco más, llevando realmente el mensaje a la fuente. En otras palabras, Yehoshua está diciendo: yo no soy en realidad la fuente. Mi discípulo no es la fuente, yo tampoco soy la fuente es el que me envió. Lo mismo se registra en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 16. El que a ustedes escucha, a mí me escucha. Y el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. También podemos leer el mismo mensaje, el mismo contexto en el libro de Juan, capítulo 12, verso 44. Yehoshua exclamó y dijo: el que cree en mí, no solo cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Juan 13:20 dice: en verdad les digo que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió.
Así que esta tradición, estas palabras de Rabbi Joshua la podemos encontrar en estos 4 documentos donde se registra la tradición de Rabbi Joshua, lo que el mundo occidental conoce los 4 evangelios. La pregunta después de leer todo esto, la pregunta que surge es, ¿quién envió a Joshua? Joshua está diciendo, mis discípulos no son la fuente, pero yo tampoco soy la fuente. ¿Quién es la fuente? Dice, el que me envió. ¿Quién envió a Joshua? ¿Yohanan, Hashem o ambos? Así como Joshua envió a sus discípulos, ¿acaso Yohanan no habrá enviado a Joshua? Así como Joshua dice a sus discípulos que el que lo recibe a él en realidad está recibiendo al que le envió, en este caso sería Hashem. ¿Cuál sería la diferencia entonces? Si recibir a Joshua sería recibir a Hashem y recibir a Joshua, a Yohanan sería recibir a Hashem. Ciertamente se registra en la tradición de este libro que acabamos de leer, llamado Juan, capítulo 20-21, se registra la siguiente oración: como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes, dice Joshua a sus discípulos. Como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. ¿Será posible que exista un medio entre Hashem, la fuente, y el enviado? Claramente Joshua dice que el que lo ha enviado a él es el Padre, pero como acabamos de leer, además de la fuente, existen medios. El que recibe al discípulo de Joshua en realidad está recibiendo a Joshua. Pero el que recibe a Joshua a la vez está recibiendo a Hashem. Así que la fuente es Hashem. ¿Cuál es entonces el medio entre Joshua y Hashem? Acabamos de leer, el que a ustedes escucha, a mí me escucha. Y el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. En otras palabras, el que rechaza a los discípulos de Joshua está rechazando a Joshua, y el que rechaza a Joshua rechaza la fuente primaria, Hashem. Pero, ¿acaso no sería lo mismo decir que rechazar a Joshua sería rechazar a Yohanan? Y rechazar a Yohanan sería rechazar a Hashem, la fuente, el que lo envió. Por supuesto que es lo mismo y lo vamos a evidenciar. Veamos por ejemplo Mateo 21-23. Y Joshua fue al Bet Hamikdash, al templo, para enseñar, y se acercaron a él los principales de los Kohanim y los dignatarios del pueblo, diciendo: ¿con qué autoridad actúas y quién te dio este beneficio, esta facultad? Y Joshua les contestó y les dijo: yo también les haré una pregunta, y si me la contestan, entonces yo les contestaré a ustedes con qué autoridad actúo. Notemos en primer lugar que Joshua dice que les responderá con qué autoridad actúo. Pero, ¿qué sucede con la segunda pregunta? La pregunta era, ¿quién te dio este beneficio o esta potestad? Esta segunda pregunta Joshua la contesta en su pregunta a ellos. Veamos la pregunta. Joshua les dijo, preguntando: ¿la tevilá de Yohanan de dónde proviene? ¿De los cielos o de los hombres? En esta respuesta pregunta que hace Joshua, porque en realidad son ambas cosas a la vez, es una respuesta y a la vez una pregunta. Joshua les ha respondido la segunda pregunta, es decir, ¿quién te dio este beneficio o esta potestad? Y ahí Joshua respondió: Yohanan. Joshua acude a la tevilá de Yohanan. Pero se enfoca en la fuente. ¿De dónde proviene la tevilá de Yohanan? ¿De los cielos o de los hombres?
Así que lo que no les ha respondido directamente es cuál es la autoridad. ¿Quién me dio la autoridad? Yohanan, está muy claro, pero ¿la autoridad es de los cielos o de los hombres? Yohanan está transmitiendo una enseñanza o una autoridad que recibió de un maestro previo y la transmite a Yoshua, o es una autoridad directamente de los cielos, es decir, de Hashem Itbaraj. La pregunta fue, ¿la tevilá de Yohanan es de los cielos o de los hombres? Ciertamente, quien me ha transmitido este beneficio, esta potestad es Yohanan, pero, pregunta Yoshua, ¿cuál es el origen? Ya está claro, ¿quién me dio el beneficio? Yohanan. Yohanan es el medio. Ahora, ¿de dónde proviene la autoridad? Es la respuesta que se obtendrá de la pregunta, ¿la tefilá de Yohanan es de los hombres o de los cielos? Veamos entonces una confesión del mismo Yehoshua sobre el origen de su autoridad. Yehoshua dice que efectivamente el origen de la autoridad es divino. Koach min hashamayim, es autoridad divina, pero el medio a través del cual ha recibido la autoridad es Yohanan. La cuestión radica en la expresión la tevilá de Yohanan. Si esa es entendida como un acto de inmersión y nada más, o un acto de inmersión, claro, pero que implica el inicio, la incorporación a un discipulado, a un movimiento. Este suceso está transmitido solamente en lo que se llaman los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. No aparece este registro en el libro de Juan. Una vez más, el registro en el cual a Yehoshua se le pregunta quién, o sea, la persona que le dio esta potestad y el origen de la autoridad. Sin embargo, en el libro de Juan, aunque no se transmite este evento, se transmite la misma confesión por parte de Rabbi Yehoshua. O sea, la misma confesión pero expresada en diferentes términos. Veamos Juan 5:30 al 37, donde una vez más el contexto es el mismo, el origen de la autoridad y el medio a través del cual ha recibido esta autoridad. Juan 5:30 comienza diciendo, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Claramente está hablando del origen, de la fuente, Hashem. Continúa diciendo Juan 5:31, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, no es sólido. Otro es el que da testimonio de mí, y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Ustedes han enviado a preguntar a Yohanan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre. Comprendimos estas palabras desde el punto de vista del contexto que estamos tratando. Nótese el contexto de el origen, la fuente divina y el medio humano. Hay un medio que es hombre, pero el origen es divino. Por lo tanto, aunque el medio es el cual se usó para recibir la autoridad, la potestad, realmente el énfasis ha de estar en la fuente. O como lo expresaron los autores de Mateo, Lucas, Marcos, como acabamos de leer, la autoridad proviene de los cielos o de los hombres. Cierto, Yohanan es un hombre, como todos los profetas son hombres, pero la enseñanza, la fuente, la autoridad ¿de quién es? De Hashem. Y la evidencia del origen divino estaba en qué? En las obras que hacía Yehoshua, las cuales evidenciaban que el testimonio de Yohanan no proviene del mismo, sino de los cielos.
Y Josué sigue diciendo en el versículo 35. Una vez más, Juan capítulo 5, verso 35. Dice: Johanán era la lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Johanán, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado, y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. Pero ¿de qué manera el Padre da testimonio? Dice Rabbi Joshua, no solamente a través de Johanán, sino a través de mis obras. Así que está muy claro, el medio y la fuente. El medio es Johanán, la fuente es Hashem. Y Joshua acude a la fuente de su autoridad. Johanán es el medio. Así como él mismo, así como Yehoshua es un medio entre Hashem y sus discípulos, ya lo dijo. Quien los recibe a ustedes no los recibe a ustedes simplemente, sino que me recibe a mí. Y quien me recibe a mí no me recibe simplemente a mí, sino al que me envió. Si recibir a los discípulos de Yehoshua es recibir a la fuente, es decir, a Hashem, ¿por qué sería diferente recibir a Yehoshua como un discípulo de Johanán? Esto es exactamente lo que dice Yehoshua: yo soy enviado del Padre, o sea, la fuente, aunque el medio haya sido Johanán. La base sobre la cual podemos, o Yehoshua enseña, sobre la cual se pueden medir sus hechos, sus acciones, es la fuente. Algo similar leemos en la lección de Shaul de Tarso como Shaliach. En sus escritos, en sus correspondencias, por ejemplo, a las comunidades en Galatia, Shaul dice que él es un Shaliach, un enviado representante establecido no por voluntad de hombres, sino por voluntad divina. Sin embargo, no podemos olvidar que existen los medios. Cuando leemos la historia en el libro de Hechos, sabemos que existe un medio a través del cual Shaul recibe su shelichut, su orden para ser un representante. El medio se llama Hananiah de Damasco, tal como está escrito en el libro de Hechos. Así que hay un medio, y el hecho de que en este caso Shaul acuda a la fuente no deja de ser menos cierto que exista un medio. Así como Yehoshua acudió a la fuente, sin dejar por un lado, como acabamos de leer en el libro de Juan, que existe en efecto un medio, y el medio es Johanán. Lo mismo sucede con los profetas. No podemos olvidar que la autoridad del profeta no descansa en el profeta mismo, sino en el que lo envió. Para confirmar esta realidad, leamos lo que es escrito en el libro de Mateo capítulo 10, verso 40. Y aquí lo vamos a percibir de manera muy clara en boca de Rabbi Joshua. Mateo 10, capítulo 10, verso 40 en adelante. Dice el texto: Amekabel etchem yekabel oti. El que los reciba a ustedes me recibirá a mí. Veamekabel oti yekabel et asher shelhani. Y el que me recibe a mí recibirá al que me envió. Veamos cómo Joshua crea una estructura dividida en tres partes. Leo una vez más el texto en español. El que los reciba a ustedes me recibirá a mí, y el que me recibe a mí recibirá al que me envió. Es una estructura de tres partes. Primero, el que me envió, luego el enviado, o sea, Joshua, y luego a los que el enviado envía, los discípulos. Tres partes: el que envió a Yehoshua, Yehoshua mismo y los enviados de Yehoshua. Pero no nos detengamos hasta aquí. Continuamos leyendo Mateo 10, el verso 40. Continúa el texto diciendo, en referencia a la recompensa, dice: el que recibe al profeta, por causa del profeta, recibirá la recompensa del profeta. Y el que recibe al tzadik, al justo, por causa del tzadik, recibirá la recompensa del tzadik.
El que dé un recipiente de agua fría a uno de mis pequeños discípulos, por causa de mi discípulo, ciertamente yo les digo que no perderá su recompensa. Aquí Josué mismo está clarificando esta estructura de tres partes. Ya leímos el que le envió, y Josué mismo y los discípulos enviados. La recompensa que tendrá quien recibe al profeta, luego la recompensa que tendrá quien recibe al tzadik, y finalmente se menciona la recompensa que tendrá el que recibe al discípulo. Son tres partes. Si comparamos estas estructuras de tres partes, nos podemos preguntar quién es identificado como el Naví, o sea, el profeta, y el Tzadik, el justo. Sin duda alguna, el Naví es Yohanan, el profeta es Yohanan, y el Tzadik, el justo, es Yehoshua. Les repito, Mateo 10:40. Primero crea una estructura, el que envió a Yehoshua, luego Yehoshua mismo y finalmente los discípulos que envía Yehoshua. Yehoshua clarifica esta estructura. La recompensa que tendrá quien reciba al profeta, la recompensa que tendrá el que reciba al tzadik y la recompensa que tendrá el que recibe al discípulo. Está muy clara la comparación. El Naví es Yohanan, el tzadik es Yehoshua y el discípulo es pues los discípulos de Rabbi Yehoshua. Pongámoslos quizás en términos más simples. Si recibir a Shimon Kefa, el discípulo más destacado de Rabbi Yehoshua, es lo mismo que recibir a Rabbi Yehoshua, y recibir a Shimon Kefa es lo mismo que recibir a Hashem, porque es la fuente de Rabbi Yehoshua, entonces lo mismo se puede decir en relación a Yohanan. Recibir a Yehoshua no es solo recibir a Yohanan, sino además recibir a la fuente, a Hashem Itbaraj. En ese sentido, pues Hashem, quien envió a Yehoshua por mediación del profeta Yohanan, es la fuente. Cuando Yehoshua dice que el que me recibe a mí, recibe al que me envió, está haciendo referencia claramente a la fuente primordial, a Hashem. Pero no olvidemos que hay medios, y en este caso el medio es Yohanan, como se clarificó o lo clarificó Rabbi Yehoshua en el libro de Juan que acabamos de leer, capítulo 5. Así como recibir a Shimon Kefa es recibir a Hashem, porque lo uno es el medio y lo otro es la fuente, porque el que recibe a mi discípulo, dice Yehoshua, me recibe a mí, y recibirme a mí es en realidad recibir al que me envió. Así también podemos percibir que se debe comprender cuando Yehoshua dice que recibirlo a él es recibir al que lo envió. ¿Quién lo envió? Hashem, pero ¿por mediación de quién? De Yohanan. Por ello es que se preguntó, ¿la tefilá de Yohanan es de los cielos o de los hombres? Si es de los cielos, entonces los hombres son solo medios.